se pueden abrir un montón de posibilidades. Y, y, y eso, ¿no? O sea, ayer me di cuenta una vez más que solo no sé cómo va a terminar todo esto. Ujú. Sin embargo, ¿sabes qué, Santiago? Hay que hacer un corte. Claro, no, de ley, yo ya me quiero graduar y ya quiero cerrar todo esto y ya, no sé, hacer otras cosas. Ajá, Como que quiero darlo todo y ya. sí, porque puede ir hasta el infinito. Entonces, por eso es que hay que hacer un corte. Bueno, yo los primeros semestres, me imagino que como todos, no sé, solo como íbamos así como explorando diferentes técnicas, diferentes cosas que íbamos como aprendiendo con la carrera y como que haciendo trabajos desde, no sé, desde los intereses de cada uno, así como tal vez desde el inconsciente, motivaciones X, pero ya desde tercer semestre empezó así como una, una línea por la que como que he continuado hasta ahora y le he dado seguimiento y fue un poco de verme a mí y creo que a nivel general, así a todos, en un mundo en el que digamos no sabemos qué rayos está pasando, como que la incertidumbre es pan de todos los días, uno no puede dar por hecho nada nunca y como que solo han pasado los años y todo esto como que ha sido cada vez más evidente. Y bueno, por azares del destino y por cosas como que me llegué a topar con este símbolo que es como la Mystery Box, que creé en tercer semestre, justamente porque, bueno, es como una caja que como que tiene el misterio adentro y, y eso, ¿no? Como que la vida yo la percibo así, como literalmente como un envase que no sabemos cómo qué puede contener y qué sorpresas puede llevar. Entonces, yo en tercer semestre como creé a la Mystery Box y fue full bacán porque les sigo dando como full seguimiento a este proyecto. Y bueno, ahí nació y ya bueno, en cuarto semestre y en adelante hasta ahorita como que les sigo como dando cuerda, a ver cómo a dónde puede ir, explorando así como trayéndola a la realidad, porque, o sea, como que era algo que para mí en ese entonces como que era algo que estaba pasando y que no se lo podía decir como en palabras a nadie y aún me cuesta hacerlo, pero digamos, yo me tenía que, por lo menos yo, creer el cuento de que la Mystery Box es real. Entonces, como que he estado full como en ese proceso de traerla a la Mystery Box, de invocarla, así como siempre que puedo, como manifestarla en la realidad. Entonces, como que he hecho diferentes como prácticas, como desde lo multidisciplinar, para justamente como darle vida, ¿sí? A este concepto por ejemplo, cuando tú te pones la caja, en verdad ves oscuridad total, como que te enfrentas a la nada prácticamente. Entonces, como que de ahí ya llegamos a como quinto semestre, donde es este semestre en el que ya uno empieza como a hacer obras para justamente darle seguimiento. Y yo me acuerdo que ese semestre me dio Jaime Sánchez y el man como que me dijo, loco, te estás quedando solo en la Mystery Box y te estás estancando, así. Y yo como, rayos, es cierto, así. O sea, más que es cierto, me di cuenta que tenía que ver lo que yo veía que estaba dentro de la Mystery Box, o sea, porque claro, sí, era como un mundo así, como la neblina, así, en lo que no puedes ver más allá de 3 metros lo que está pasando y solo es vivir en incertidumbre. Pero fue un proceso como de ser más vulnerable y de como ver qué hay adentro de esa neblina en la que, digamos, estaba viviendo. Y bueno, ya fue como verme a mí, verme como un ser súper vulnerable, roto.
fue un proceso bien bacán porque, digamos, me ayudó a sobrellevar así como mucho de las cosas que están pasando o que me pasaban a mí personalmente en la vida. Fue como ver un reflejo así y verme de una forma muy vulnerable. Entonces, bueno, saqué esta obra que se llamaba Maestro de Distorsión, que era como una foto instalación en la que, bueno, intervine unas fotografías así por medio de romper vidrios, romper cuerdas y verme así, porque bueno, en ese punto me sentía prácticamente como ven en estas fotos. Además estaba acompañado de un audio de, bueno, estas cuerdas que están como rodeando mi cara. Entonces como que quería generar como un ambiente de saturación, así de envolvente, o sea, de alguna forma expresar lo que sentía en ese momento. Y bueno, este es el audio que estaba en esta instalación. Dura como 12 minutos, no, 4 minutos. Pero bueno, la idea es que se repetía en loop. Esa fue para la primera entrega. Para la segunda entrega de segundo semestre propuse dos obras. Una que, bueno, ahora le terminé llamando Mystery Noise, que era prácticamente un performance en el que yo me ponía la caja, pero había un micrófono adentro de la caja y las personas con unos audífonos que estaban como puestos ahí podían escuchar así como los soniditos o lo que se me pasaba por la cabeza en ese momento. Más o menos duró así como 1 hora y media mientras mis compañeritos seguían como mostrando sus obras. La gente solo se acercaba y escuchaba lo que yo decía. Era un cague porque yo en verdad no sabía quién estaba escuchando, quién se acercaba a mi lado. A veces venían y me tocaban la caja y, y eso era como un poco enfrentarme literalmente a esta oscuridad que es estar dentro de la Mystery Box. Pero fue una experiencia muy chévere porque fue lograr como una conexión desde, digamos, mi yo literal en la nada con una persona que se sumerge en eso, justamente como en mi mente, literalmente. Fue bacán. Y bueno, paralelamente también expuse eh, que bueno, ahora es una serie de videoartes que llevan como nombre Evadir el silencio es cosa de todos los días. Y bueno, también era como un poco para mostrar cómo me sentía, así como el ruido, digamos ahora, no sé si se escuchará, Sí, pero bueno, los últimos 5 años he vivido así como, bueno, también están las redes sociales, la televisión, todo el ruido que ya la contemporaneidad así nos lanza todos los días. Pero bueno, también, por ejemplo, en mi calle, que bueno, antes era como una zona súper como residencial, tranqui, ahora solo hay construcciones y todos los días me despierto así como con martillazos, camiones, todo mal. Entonces era un poco como para reflejar esto, como que de que me baño de ruido todos los días porque ya nada así toca y así es, ¿no? Entonces era como full estas obras como ya de expresar justamente mis sentires del día a día. Em, Incluso ni siquiera me importaba complacer a nadie, solo era como voy a sacarme la puta, punto, así. Y bueno, esta proyección fue chévere porque la hice bueno, esta y la anterior se expusieron en el centro, en el subsuelo del centro cultural. Y bueno, exponerla en la forma que lo hice, que bueno, fue con un proyector y bueno, un amplificador también que hacía que resonara ese lugar como súper fuerte, apagadas las luces. Fue como una experiencia súper envolvente y en ese punto como que me enamoré del subsuelo cultural, o sea, me encantaba así como esa reverberancia y esa obscuridad absoluta que puede tener ese lugar. Era como un poco estar dentro de la Mystery Box. Entonces, como que ya desde ahí ya dije, quiero que mi expo sea en ese lugar. Y bueno, ya para la tercera entrega, em, digamos como que el contexto que yo viví en todos estos años
fue que justo se acabó tercer semestre y por razones que, digamos, no le doy explicación. Mi explicación es un jugo de naranja, pero la gente, no sé, cree que es algo absurdo, porque bueno, yo creo que el mundo es completamente absurdo. Falleció mi padre, entonces como que justamente por eso yo como que me sentí como rotazo por dentro y justamente como que todas las obras, o sea, yo canalicé y pude sobrellevar todo eso a través del arte, o sea, me sirvió como catalizador de lo que sentía. Entonces, bueno, esta fue la última obra que propuse en quinto semestre y bueno, y mandé a hacer este monolito de metal que prácticamente es como un espejo gigante en el cual cuando hice este performance no sabía qué iba a pasar, solo fue como enfrentarme a la nada, literalmente, y fue súper catártico y fue genial, así fue como en verdad poder explayarme así como conmigo mismo, con mi reflejo. Bueno, fue súper fuerte, pero bueno, este fue como, digamos, el clímax de esas obras de quinto semestre a las que ahora ya le di continuidad. Bueno, ya para sexto semestre fue una bestia porque estuve con la PAME y la man como que nos enseñó varias metodologías que, bueno, nacían a partir de la bitácora. Entonces fue un poco chévere porque, bueno, yo también entrando a la universidad, no sé, yo pensaba como dedicarme al dibujo y, y hacer cosas como gráficas y bueno, luego terminé haciendo como instalaciones y, y cosas sonoras que bueno, siempre también estaban en mis intereses porque bueno, también mis papás son músicos, entonces como que siempre la parte sonora y musical siempre ha estado ahí en mi vida. De hecho, hoy día tuve un sueño así muy loco respecto a la música y tal. Pero bueno, yo pensaba dedicarme a la gráfica y bueno, esta bitácora de alguna forma fue retomar, digamos, el dibujo, la gráfica. Y bueno, fue buenazo porque como que fue aplicar, o sea, ver cómo el dibujo termina sirviendo como una herramienta para, esperen un segundo. Bueno, y fue como ver cómo el dibujo servía como una herramienta para resolver otras obras, así como resolver videos, resolver instalaciones y retomar el dibujo justamente. Em, y también analizar como justamente mis intereses y las cosas que como que me conflictaban y me llamaban la atención, así. Entonces, claro, era ver cómo el dibujo era así el mecanismo más rápido para entenderme a mí y como a mi mente, ver cómo funcionaba mi mente y como que ha sido una herramienta que la he seguido llevando hasta el día de hoy. Otra metodología que fue buenaza fue ya el trabajo de campo, que es otra cosa que ya implementé como también en mi trabajo, que bueno, era salir a la calle, hacer apuntes, tomar fotos. Y bueno, era un poco esto de que quería, digamos, de salir de esa neblina y empezar a verme a mí, o sea, ver mi contexto, ver como las cosas que me rodean, porque de alguna forma, o sea, me estaba sintiendo dormido, como que la sociedad como que de alguna forma nos tiene dormidos a todos y como que de repente dejamos de valorar así como las cosas pequeñas y que siempre están ahí y que tienen mucho valor así como para la vida. Entonces fue muy bacán como empezar a observar, o sea, desarrollar justamente la observación así del cotidiano, que fue como súper valioso. Y bueno, ahí ya te empiezas a encontrar con cosas maravillosas. Me acuerdo que el primer día que empecé me encontré un billete de $5 y fue como, wow, si no hubiera
empezado con este trabajo, no hubiera encontrado este billete de $5. Y así me pasó con un montón de cosas. Y bueno, ya como que esta metodología y estas como formas de investigación, porque bueno, esto es investigación, fueron como desarrollándose, mejorándose, fui explorando así como ya estudiando así los lugares que por los que iba recorriendo, como que básicamente mi metodología con la que empecé esto de los recorridos, de las derivas, fue salir a pasear con mi perra y como que los dos irnos de aventuras y ver qué encontrábamos. Y es súper curioso porque igual como que mi perra es un ser súper miedoso y, y era un poco esto de hacer un trabajo en equipo y como que enfrentar nuestros miedos y explorar cosas nuevas en nuestro propio territorio. Y bueno, fue como ir sumando como cositas a esta metodología, ir sumando formas de registro, porque, bueno, al comienzo era como un diario, estas derivas, y tomar fotos, pero de repente así, igual como en el devenir, llegaron como cosas como, digamos, las caseteras, los cassettes que eran un poco también estos elementos que están perdidos, así como ya la tecnología ha avanzado tanto que, digamos, ya todos los dispositivos que empiezan a sectorizarse, la tecnología como que ya no dejan de existir o se pierden, pero al final te das cuenta de que están ahí, o sea, como que yo me di cuenta que, digamos, de estas caseteras y los casetes estaban así guardados en cajones de mi casa por montones. Y dije, bueno, voy a investigar con esto y me enamoré y luego como que empecé a investigarlos, les empecé a desarmar. Fue empezar a investigar con los elementos de registro. Entonces también encontré esta cámara de video con la que hice un archivo como inmenso durante estos 3 años que igual ni siquiera como que puede grabar en los cassettes porque ya el tiempo como que hizo que se dañe, entonces me tocaba como que grabar con mi celular sobre el lente de la camarita y era increíble, o sea, justamente sumergirme en esas metodologías en las que tenía que involucrar mi creatividad para encontrar resultados fue full bacán, porque digamos ahora la tecnología ya nos da haciendo muchas cosas por nosotros y no hay como ese momento de pensar cómo voy a resolver esto. Entonces como que enfrentarme también con estas como metodologías, creo que también me ayudaron mucho a desarrollar mucho esta habilidad de adaptarme frente a las circunstancias que creo que ahora mismo, hoy por hoy, es así como de las mejores cosas que como adaptarnos es lo mínimo que podemos hacer, así como que en este mundo que ya cambia todos los días, hace un mes no era igual que ahorita y bueno, me ha servido un montón como estas metodologías. Y bueno, también paralelamente íbamos haciendo obras en quinto semestre y bueno, como que era continuar esto del video performance, cosas sonoras, igual como canalizando full como estas cosas que yo sentía, por ejemplo, esta es una obra que reúno todos los instrumentos porque mi papá era guitarrista, guitarrista clásico, o sea, él vivía de tocar la guitarra, literal. Y bueno, como que en mi casa solo quedaron full guitarras y bueno, era un poco esta obra que mostraba todas estas guitarras que perdieron su dueño y que yo por medio de este ritual como que las llevaba como sin saber a dónde van a terminar. Entonces era también un proceso creativo bien bacán, pensando como estas metodologías y seguir como trabajando en las obras que ya iba trabajando antes, fue increíble. Igual como en estos años, digamos, también es fui trabajando con proyectos, obras que iban como desvinculados con la universidad,
sino era más por mis intereses, por, digamos, los círculos en los que iba, e ir sacando proyectos. Yo abogo un montón porque hagan cosas fuera de la universidad, es como del putas, aprendes un montón, conoces gente, conoces espacios, te vas abriendo, porque a la final como que la universidad te va a dar herramientas, pero uno mismo es el que tiene que ir buscando como los espacios en los que tiene que exponer y tal. Y es genial saber que tú puedes encontrar esos espacios y que tú te estás moviendo, es como algo que yo recomiendo un montón. Entonces, bueno, salieron como algunos proyectos y bueno, al mismo tiempo también eh, iba sumando así todos los trabajos de otras materias, como que sumándolas a ya mis intereses que iban saliendo en taller. Entonces, como que también yo creo que todas las materias tienen como que integrar un mismo, focalizarse en un mismo, digamos, interés. O sea, digamos, no hacer que las materias solo sean como pasar, sino como darles un sentido. Entonces era como seguía trabajando, maquinando, como que todas estas ideas que me iban saliendo acerca de la Mystery Box, de la neblina, de lo perdido y tal. Y bueno, ya con todo esto ya entré a séptimo y, y en séptimo y octavo ya solo fue como dedicarme a la producción, integrando la bitácora y bueno, las metodologías, todo, digamos, ya solo fue como la producción con todas las herramientas adquiridas. Y bueno, era ir haciendo experimentos, por ejemplo, con estas caseteras. Eh, Ahora algo que me interesa full y bueno, que me interesó mucho más en ese momento, era ver cómo el audio, que en teoría es tiempo, los sonidos son tiempo, son frecuencias, así que fluctúan en el tiempo, se hacían tangibles con la cinta de las caseteras y, y ver cómo eso podía hacer un recorrido en el espacio. Entonces, bueno, como que ya fue como ir haciendo ejercicios más formales, como, bueno, aquí ya era la pandemia, entonces este montaje me tocó hacer en mi casita, pero ya era ir viendo los resultados instalativos y visuales que yo quería de estas instalaciones que iba formando. Y bueno, ya de ahí ya fue como después de octavo ya empezar lo que vendría a ser mi expo de grado y puta, desde ahí ha sido como un súper complejo definir a dónde va a ir la exposición porque, bueno, primero estaba la pandemia que como que de repente solo nos movió el mundo a todos y como que no sabíamos a dónde ir. Y bueno, todas las cosas que voy a ir mencionando ahorita al mismo tiempo de que como que me limitaban y que me ponían paredes encima, era genial porque también me motivaban a buscar soluciones. Y eso es increíble porque me hacían pensar un montón. Entonces estaba la pandemia, los procesos creativos que llevaban estaban a la mitad, las instalaciones, los videos, como que estaban a medias porque no sabía a dónde mismo se iban a ir las obras. Entonces ahí surgía la pregunta, no sé si voy a poder hacer una exposición presencial, me va a tocar hacer virtual, no quiero hacer una exposición virtual que sea como algo chafazo, así, algo como el típico WordPress, que solo sea como un registro de las obras y tal. Sabía que, digamos, las instalaciones iban a perder como esto que tienen las instalaciones de lo presencial, de experimentar esa experiencia como con los objetos ahí al lado, se iba a perder. Entonces, no sabía qué hacer, estaba así como en medio de la nada y fue ir buscando soluciones. Y bueno, yo ya tenía como que este espacio del centro cultural
para abril de este año y, y tenía que buscar soluciones. Entonces, bueno, igual las manes como que también como que reformaron como durante este periodo como 3 veces como las condiciones que había por lo del COVID y tal. Y ya en la última me dijeron: "No puede venir gente a la universidad, te va a tocar hacer virtual de ley". Era o hacer virtual o que nadie vea la exposición. Entonces ya me tocó de ley como que hacerla virtual y fue ver cómo lo lograba. Contraté como un equipo profesional para que me haga el registro de las obras, de las instalaciones y y ya, pues, como que seguir las restricciones que nos pedía la universidad, o sea, como que un equipo de máximo 5 personas, todos con mascarillas, sin poderse acercar más de 2 metros y tal. Pero bueno, igual con todas estas restricciones era bacán porque justamente también me estaban como que planteando las reglas del juego, así como en este mundo en el que de repente no sé qué hacer con mi obra, no sé a dónde va a ir todo esto, que de repente te pongan como límites, era buenazo porque era saber que por ahí no puedo ir, entonces ya sé por dónde puedo ir. Y bueno, el devenir, o sea, ya como fue como toda la experiencia, a pesar de que hayan las reglas, solo las puedes como que, solo se van solucionando en el caminar, así, en el ya ir y trabajar, así. Entonces, bueno, fue enfrentarme a este lugar que es inmenso, eh, como que la infraestructura es muy característica, la arquitectura del lugar es así como bien particular. Y, por ejemplo, ya me di cuenta que me estaba aferrando mucho a la idea del espacio físico que es el centro cultural. Incluso hasta ahora, que ya me decanté como que por la exposición virtual, me di cuenta que me estaba aferrando mucho a eso. Pero bueno, igual como que en la producción de las obras que he llevado, digamos, desde que egresé, em, por suerte la última materia que cogí fue modulado 3D y bueno, esta materia como que me permitió poder trabajar en el lugar desde mi casa porque recreé el centro, el subsuelo de forma 3D y como que de ahí pude hacer como algunos experimentos, como desde las instalaciones, porque claro, digamos, tú te enfrentas a un espacio súper grande y no sabes cómo, no sé, y tú no puedes ir y no sabes cómo va a funcionar el espacio, entonces como que esta materia de modelado 3D me ayudó un montón como para eso, para desarrollar las obras. Y por ejemplo, ahora ya me doy cuenta que en la virtualidad ya no es necesario como seguir con digamos, la idea del subsuelo cultural. Eso me di cuenta ayer. ¿Por qué tengo que seguir manteniendo así como el espacio físico de algo que ya no puedo regresar? Entonces, ahora como que el proceso creativo se ha vuelto como mucho más amplio, muy creativo, así de seguir buscando soluciones y tal. Pero bueno, ya fue abril y ya fue como ir al montaje de eso. Y bueno, fue increíble porque fue estar literalmente solo en la universidad, solo en ese espacio gigantesco. A veces como que ya me volvía un poquito loco. Los guardias decían que había fantasmas, que sí creo que escuché algunas cosas a veces. Pero era estar en un espacio demasiado grande solito. A veces me daba las vueltas perdiendo el tiempo porque el espacio era demasiado grande. Mi equipo como que me falló, entonces como que me tocó trabajar literalmente las instalaciones yo solito. Y que bueno, al mismo tiempo, digamos, esa como ausencia de mi equipo con el que iba a montar las obras, me permitió justamente sumergirme full en mí mismo, así en mis propios procesos. Y eso fue increíble porque eso era lo que quería, como justamente trabajar, digamos, mi yo, trabajar lo que yo sentía en todo este tiempo.
y como que salían cosas como súper chéveres, como que me permití explorar un montón el espacio, me permití explorarme un montón a mí, como sin que alguien te esté observando, sino siendo full tú. Y bueno, también pasaban circunstancias cagues, así como las alarmas de humo que en el largo del montaje y del rodaje más que todo se activaron como unas 3 veces. La interacción con los guardias, los tiempos. O sea, digamos, las reglas estaban planteadas en un inicio, pero ya en la marcha todo se fue dilatando, todo fue cambiando y fue genial. Fue una experiencia súper como enriquecedora la parte del montaje. Y bueno, luego fue la parte del registro, que fueron como una semana de registro intenso, porque bueno, ya sí, a las personas que yo contraté, sí hubo un periodo de preproducción en el que yo les explicaba qué es lo que quería filmar, qué tomas que quería hacer y tal, pero fue súper denso porque yo en la parte del rodaje asumí, digamos, por una parte, el rol de director de arte, porque ya era una producción más cinematográfica que de registro de una instalación. Ya yo cuando asumí que quería hacer una exposición virtual, entendí que no iba a ser una experiencia, digamos, de instalación convencional, sino ya era hacer una experiencia cinematográfica, cinemática y tal. Entonces, como que en esta parte del rodaje, yo asumí, digamos, el rol de director de dirección, porque eso es como que a la final a lo que me dedico, así como soy el artista visual del grupo, digamos, con el que hice el rodaje, pero al mismo tiempo era el performer de los performances que teníamos que grabar y al mismo tiempo también era el director de la producción, o sea, digamos, yo decidía cómo quería que estén los planos, yo decidía cuánto tiempo quería que dure cada plano y tal. Entonces fue súper intenso porque estaba abarcando como muchos roles importantes en la producción. Y bueno, por suerte también contaba con un súper equipo de personas que podían realizar lo que yo quería que hagan. Entonces fue súper bacán ver cómo, digamos, las obras que yo había hecho en dibujo en mi bitácora empezaban a verse en la realidad con equipos profesionales. Fue una experiencia así súper como, además de aprendizaje, aprendí full cómo son los rodajes cinematográficos, que, bueno, nosotros así como artistas visuales, los que harán como videoarte, como, no sé cómo harán ustedes, pero yo los videos que sé hacer los hago como full solito, grabo yo todo solo y no sé, es editar tú solo, como que experimentar y todo, pero ya en un rodaje cinematográfico tienes que ver tiempos, tienes que ver que todo esté funcionando, luces, qué bestia, cuando el man de iluminación como que empezó a poner las luces, fue ver cómo las caseteras, digamos, en esta instalación que, bueno, es una puerta que está atravesada por cintas, em, que van sonando por las caseteras que le va rodeando toda la puerta. Tomó tanta vida con la iluminación, o sea, ahí te das cuenta cómo en el cine todo es iluminación, así la iluminación lo es todo, así para la vida, así la luz es vida, maldición. Y fue hermoso ver incluso cómo las obras em, se estaban cerrando. Esta obra del carro, por ejemplo, yo la mostré como un ejercicio. Me acuerdo que solo la presenté eh, como un ejercicio en clase, ni siquiera como que la proyecté en nada. Me acuerdo que la Pilares fue la profe invitada en esa circunstancia y fue como mostrar nuestros trabajos como avances en el proyector de la clase. Entonces era como ahora ver que, digamos, esas obras que eran ideas empezaron a tener mucho más formas, empezaron a desarrollar mucho mejor. eh, Era increíble ver cómo las obras ya estaban tomando mucha obra porque mucho sentido porque, claro, esta obra la hice como hace 3 años, este video lo hice como hace 2 años, digo, y ver cómo
seguí en mi cabeza esa obra y ver cómo le terminé de dar forma fue muy hermoso. Y bueno, también fue un proceso súper catártico, literal, así. Me acuerdo que en este performance que es como el mismo de la caja que vieron antes, pero como que ya evolucionó así y ahora es así como full noise, full podrido. Y era enfrentarme a esta caja como un poco canalizando toda esta rabia y cosas que tenía en que nos guardamos en el día a día, así porque todo es ruido y nos toca chupar todo ese ruido. Fue como, en verdad, explayarme en este rodaje, fue un momento súper como bacán. Y bueno, también hay esta obra de la bitácora en la que despliego toda la bitácora como en una pared y es chévere porque como que pude visualizar como todo mi proceso, así como en una pared y ver cómo todas las cosas estaban como concretándose. La parte del rodaje fue muy hermosa. Pero claro, digamos, todas estas obras, como se los voy mencionando, se van a terminar de desarrollar y de finalizar en la virtualidad. Entonces, por ejemplo, esta obra de la bitácora, claro, ahora ven solo una foto como con cosas que ni siquiera pueden entender porque está como súper amplia, es una pared de como 4 o 5 metros de ancho y 3 de alto, entonces no se puede percibir nada de detalles. Entonces, como que en la virtualidad, claro, la gente va a poder explorar mucho mejor las obras, van a poder acercarse y bueno, ya incluso hay obras que de lleno se van a ir desarrollando en la virtualidad, o sea, no pasaron por el filtro de lo físico, sino ya es trabajar literalmente para la página web, para la experiencia audiovisual. Entonces, ahora ya estoy como en un proceso solo de ver las obras como a lo virtual, porque ahí es donde van a terminar de tener forma. Y, y bueno, eso, ahora como que en el punto en el que me encuentro es justo como en la parte de postproducción del registro, terminar las obras y el desarrollo de la página web que ahora estoy empezando a hacer. Ayer ya al fin compré los derechos de mysteryboxsurprise.com, así que sí, ahora estoy como en ese proceso de empezar a negociar con un programador, como esto sí se puede, yo quiero así y tal, y como ya el desarrollo de final de todo este proceso que va a culminar de forma virtual en mi página web. Y eso ha sido como mi proceso hasta ahora. No sé si como que me faltó decir muchas cosas, como que igual siempre todos mis procesos son como muy atropellados y así, pero me encanta, así. Y eso, están invitados en agosto, espero como soltar esta expo de forma virtual. Y eso. Gracias, Santiago. Y Eh, gracias, Santi. Bárbara. gracias. Por favor, quisieran plantear preguntas. Nada, qué maestro el Santiago, chuta, felicitaciones, muy buena, ¿cómo se llama? Presentación y como a nivel de, como de inspiración, o sea, qué buena energía también, o sea, se nota como todo el proceso de las obras. Yo creo que sí, sí hay preguntas, pero creo que estuvo bastante claro la mayoría. Eh, Más o menos, a mí me ha interesado un chance como el tema de presupuestos, cómo te has manejado con el tema de producción. Y si es que crees que, o sea, ya te vas a dedicar de lleno a esta producción como virtual, más o menos, o piensas como en algún futuro el meterle todas estas cosas como en una instalación, porque justo pensaba, claro, hay esto virtual, pero le tienes como todo este interés dentro de la instalación, no sé si es que piensas luego como
encapsular todo esto, así como, no sé, hacer una bodega así de, pensar así como un museo de Mystery Box, así de, no sé, algo locazo. Claro, bueno, mi primer sueño, a ver, chuta, me preguntas full cosas que me encantaría contestar todas. La primera, sí, mi primer sueño loco es que la Mystery Box conquiste el mundo con casinos de Mystery Box y, y juegos de azar. Em, entonces, sí, como que obviamente todo lo que digamos ahora voy presentando, sí me gustaría darle una continuidad. Me acuerdo que la Pilar me planteó como en un punto de todo este proceso, cuando no sabía si hacer virtual o no la expo, me dijo, como que planteemos esto así como una presentación, una posible futura exposición y en el futuro como llevarla a cabo. Y no, o sea, yo, digamos, quiero cerrar este ciclo, ¿me cachas? O sea, digamos, quiero ya graduarme mostrando una exposición, o sea, no quiero hacer como una presentación para algo que podría ser en el futuro. Por eso ya claro, ahora me decanté de lleno por la virtualidad. Ahora quiero sacar esto por esta página web como una experiencia que se perciba como, como eso únicamente, o sea, como una experiencia. No quiero, o sea, yo creo que ir a una exposición presencial, virtual, lo que sea, al final tiene que ser una experiencia más allá de una demostración de lo que podría ser. Entonces la Pilar me dijo como sí podría ser y yo le dije, no, Pilar, quiero hacer una exposición y, y ya ahora como que se va a resolver desde la virtualidad y, y sí, solo va a ser virtual. De hecho, estábamos viendo porque ahora, claro, cuando te enfrentas a la virtualidad tienes que, por ejemplo, enfrentarte a cosas así como la carga de los videos y tal y tal. Entonces, como que ya me di cuenta, yo pensaba como que esta exposición ya se iba a quedar ahí en el internet como para siempre, pero no, o sea, digamos, por ejemplo, estaba viendo como los términos de Vimeo y los manes como que, claro, tienes estos paquetes que te permiten como subir tal cantidad de gigas a, a Vimeo y tal, y como con condiciones y tal, porque, claro, a la final todas las obras que voy a presentar son como videos, ¿no? Em, y bueno, es todo un trobo, claro, ahí ya entra la parte de los presupuestos. Yo por suerte, digamos, desde la mitad de la carrera, justamente como porque mi papá era profesor en la católica y tal, automáticamente tuve beca completa por el seguro. Entonces, como claro, ya como cierre de todo este proceso, a nivel presupuesto, querías cerrarlo bien. O sea, por ejemplo, el registro fue como algo que sí me costó como una buena plata, porque claro, estaba trabajando con equipos profesionales, con gente que sabe lo que hace y tal. Pero yo sí recomiendo full eso, o sea, si como que quieres como que tener un buen resultado, de ley sería como invertir en eso. Y igual, por ejemplo, pagar una página web también cuesta, pagar esto de Vimeo, pagar full cosas. En la parte de presupuestos, ahora como que sí fue como darlo todo, así, darlo todo porque igual en el proceso creo que lo di todo. Entonces, em, no sé si contesto todas tus preguntas, denlo todo. Mi expo va a ser virtual y sí, los casinos de Mystery Box van a dominar el mundo. No, lo bestia, muchas gracias. Santiago, pero claro, o sea, la exposición va a ser virtual, pero tú tuviste la experiencia física, porque con el montaje, o sea, ese montaje fue tan importante, llevado a cabo en varias semanas, es decir, lo que tú buscabas, lograste en el montaje, ¿no? Ahora, claro, la gran pregunta, el momento de hacer el registro es esta experiencia, ¿cómo lo paso a la virtualidad? ¿No? ¿Qué la virtualidad tiene
también muchos beneficios como la difusión que puede ser sumamente amplia. Entonces, claro, no hay que olvidar que sí tuviste esa experiencia. Pero, ¿sabes? Justamente, claro, yo tuve, y claro, a la final yo y las personas que me ayudaron a hacer el registro fueron las únicas personas que vieron eso en un espacio físico. Y claro, fuimos como privilegiados en ese aspecto, pero a la final no es tanto así, verás, porque, digamos, la instalación esta de la puerta y de las caseteras em, no se terminó de resolver, no se terminó de resolver en lo físico, fue como que, digamos, ya tenía la presión de que ya teníamos que grabar de ley. Y, por ejemplo, esta instalación es como full compleja porque las caseteras son como jodidas. Entonces, si les ponía play a todas, porque eran 10 caseteras, me acuerdo que cuando trabajábamos con el Víctor me dijo, comienza con una, luego pones otra y luego tal. Y de repente ya tenía 10 caseteras y era hacer que las 10 caseteras funcionen al mismo tiempo y fue imposible. Entonces, claro, es un proceso que termina resolviéndose únicamente en lo virtual porque nos tocó falsear. De hecho, en toda la producción, digamos, de la grabación, las caseteras ni siquiera estaban sacando el audio que deberían sonar, ¿me cachas? Eso es un proceso que ya lo voy a trabajar ahora desde la postproducción. Ayer ya me fui a ver con un amiguito que el man me va a ayudar a regrabar como todos los audios y tal, para recrear un poco también el espacio y tal. Pero sí, ninguna de las obras como que en el espacio físico se, se pudo resolver como yo quise. O sea, a la final lo que voy a mostrar es una ilusión, es justamente como el cine, es como que todo es un falseo, no es real lo que está ahí. Y claro, ahora con una cosa que me faltó responder de las preguntas anteriores, estas investigaciones que estoy haciendo de las instalaciones, claro, sí me gustaría como dedicarme a eso como que en el futuro, pero serían ya otro tipo de experimentaciones. O sea, me encantaría seguir como hacer instalaciones con las caseteras y así, pero ya serían otras instalaciones, no serían recrear esta ni fregando, porque, por ejemplo, esta puerta que está que en esta instalación, ahora ya está grafiteada, ya ni siquiera es la puerta que está ahí, así por un ataque de, no sé, de drogarme con pintura, pero, pero, pero sí, o sea, ni siquiera yo pude experimentar el ideal de las obras que yo tenía para lo presencial porque necesitaba más tiempo, necesitaba como que las cosas funcionen. Por ejemplo, hay esta obra que, bueno, ahora no se termina de apreciar muy bien, porque claro, no se termina de apreciar muy bien porque en lo físico no se logró. Por ejemplo, yo quería hacer estos monitores fantasmas que claro, antes del rodaje, yo quería que sean teles en las que yo les ponía un DVD y saquen el video que de esta serie de Evadir el silencio es cosa de todos los días. Primero, aún ni siquiera termino la serie. Este mes tengo que dedicarme a terminar esta serie porque aún no la acabo. Entonces no pude transmitir esos videos aquí porque aún no acabo la serie. Y segundo, como pueden ver, o sea, ya nos dimos cuenta ahí con el equipo que iba a ser muy difícil como que, o sea, lo más fácil era poner pantallas verdes en vez de una pantalla real. Entonces, el hecho de que ya sea una pantalla verde en lo físico fue como darnos cuenta de que todo se iba a resolver en la postproducción, así como los videos los íbamos a poner en la pantalla verde y ya, así facilitarnos eso porque el rodaje fue tan intenso que no teníamos tiempo como para resolver como las cosas en la realidad, sino ya fue pensado todo hacia la virtualidad. Entonces, claro, yo experimenté tal vez la presencialidad de una forma, pero se termina de resolver en la virtualidad. Pero también no hay la resolución ideal.
no hay. O sea, Claro, y eso es hermoso, y eso es hermoso. exactamente. O sea, tú vas a hacer el montaje de la exposición, como conversábamos en una reunión antes, el montaje es lo conceptual, no es la suma de colgar unas cosas, es lo conceptual. Entonces, tú vas a hacer ese montaje y ese montaje se transforma con lo que la obra pide. Es decir, si tienes ideas fijas, estás frito porque no se va a dar. Y en cambio, si estás abierto a lo que pase, se dará cosas que ni has pensado y que son mejores que las que pensaste. Ujú. Sí, por completo, sí, abogo. Y era algo, por ejemplo, yo soy una persona que siempre busca tener el control total de todo, así como que el control me gana a veces. Y ha sido justamente con este proceso full de aprender y de soltar justamente ese control, entender que la vida no puedes tener el control de todo, así como, De- y justamente como que las cosas empiecen a darse por sí mismas, como por las personas, las circunstancias y todo, sí genera, o sea, digamos, esto superó mis expectativas de las obras que yo quería hacer. Y fue justamente por soltar el control, dejar de pensar que yo quería que mi obra sea así rígidamente. Y sí, ¿más preguntas? Solamente un detalle para los chicos, las chicas que están con nosotros. Esta cuestión de la calidad del registro con un equipo que sea profesional es clave. Así lo vimos en la exposición a ver, me De olvidé. Javier Pilar. Del Javier, gracias Francisco, del Javier Morales. O sea, él tuvo un equipo profesional y la obra subió de nivel, o sea, por la calidad de los videos, ¿no? Que realmente era extraordinario, porque cuando estabas en esa exposición, lo que te atrapaba y la obra necesitaba era esa calidad del video, que no hubiera sido lo mismo con una calidad menor. Entonces, ese es un detalle importante, ¿no? Por ahí escuché un comentario así de un man ahí en el internet, que claro, ahora es más importante cómo mostramos las cosas que Sí, las cosas en sí. O sea, ahora la realidad es así. sí, sí. Y que justo nos pasó, verás, tuvimos una evaluación el lunes, este lunes 31. Y claro, hay obras que tienen un buen proceso, pero la forma como fueron presentadas no indicaba el proceso que tiene, el proceso importante, pero era la forma de presentación. Entonces, esto que estás diciendo es súper importante. Claro, de hecho yo, por ejemplo, ahora tengo un miedo que es que no, siento que no me sé mover muy bien por redes. Que eso también es un poco también cómo muestras las cosas. Entonces ya voy a ir a hablar con el Carlos, así a que me dé unos tips, porque en redes yo solo vomito full cosas, así que me nacen, pero ya a nivel profesional y digamos, alcance con la gente, no sé si sea lo mejor. Entonces, claro, sí, sí, es full importante. Ahora más que nunca creo que es importante cómo se muestran las cosas. Ujú, ujú, ujú. Pero sí es interesante tu manejo en redes, Santi. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que, o sea, bueno, creo que tú has visto cómo yo lo hago, ¿no? Y uno de los primeros, o sea, en algún momento, hace algunos años, fuiste tú quien me inspiró porque como que Instagram en cierta manera te limita, ¿no? Te dice, súbeme imágenes en este formato cuadrado, un poco rectangular, y las vas poniendo una junto a la otra, una junto a la otra, una junto a la otra. Entonces,
cuando vi que tú, por ejemplo, hacías los grids de imágenes más grandes y había imágenes escondidas en partes determinadas, además empleabas el color de una manera súper interesante, me inspiró mucho. De ahí Hermoso. tomé, de hecho, un poco para ir manejando de la manera que manejo actualmente. Y por eso me llamó muchísimo la atención cuando archivaste todo ese trabajo. No sé si lo archivaste o si lo borraste, pero todos esos grids desaparecieron, ¿no? Y me quedé como, ¿qué pasó? Pero sí, ¿Por qué? claro, sí, sí te cacho. En ese aspecto, como, ay, qué mal que hablemos de Instagram todo el tiempo. Sí. Eh, sí, no, mucho, loco, mucho de ese material lo borré y ahora digo como, ¿qué rayos hice? ¿Por qué no lo archivé? Es que no sabía que había la opción de archivar tampoco. Porque no sé usar redes sociales, loco, solo existo y ya, del putas. Pero, pero sí, eso fue muy bacán, ese proceso que, digamos, ahora lo sigo haciendo, o sea, digamos que es un proceso como constante que creo que en las redes y creo que en la vida como que en general llevo, y esta obra también tiene mucho de eso, que es de ir construyendo e ir deconstruyendo, construir, deconstruir, construir, deconstruir, construir, deconstruir. Es del putas, loco, porque claro, también hay mucho de ese material como archivado que a veces sí me da ganas y sí lo vuelvo a subir, así. Entonces es como, claro, es, por ejemplo, lo que, digamos, me pasa también con tu perfil de Instagram, que, que voy a tu perfil a ver, porque claro, a veces no usas todas estas composiciones así como de mosaico de los cosas, y digo, ah, ¿cómo el man estará componiendo ahora? Entonces me voy a tu perfil y veo cómo la vas moviendo y bueno, sí, qué bacana, sí, que te haya inspirado, loco. Sí, es un proceso como de construir y de construir, así. Sí, así es. Que es Gracias. bacana, ajá. Igual, o sea, claro, puede ser, yo cacho que, digamos, a mí también me gusta la resolución que manejo en redes, pero cachas la difusión, loco, o Eso es sea, tenaz. ¿por qué no soy un maldito influencer, loco? ¿Cómo dueles, bro? Maldición, loco. Es Quiero que ser uno se famoso saca el aire con obra ¡Qué y no verga! siempre es recíproco Instagram, ¿no? O sea, el algoritmo nos perjudica un montón. Hay algo que aún no cachamos. De ley. Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Ah, Santi, una pregunta. Con el tema de lo virtual, no me quedó muy claro. ¿Va a ser como un recorrido virtual? ¿O están como o reproduciste las obras en 3D? ¿O cómo es el tema? Eso no me quedó muy claro. Va a ser un recorrido virtual. Aún yo tampoco lo tengo claro, así que no te podría como contestar así cómo va a ser, pero va a ser un recorrido virtual. Incluso ahora, o sea, digo, también podría implementar la parte de 3D, sería más trabajo también. Sí, también incluso pensé como que el proceso de la expo sea algo que se vaya continuamente como ampliando y desarrollando, así como y tal. Va a ser un recorrido, pero un recorrido, yo quiero que sea como un laberinto, o sea, yo quiero que las personas puedan decidir por dónde quieran ir, como con libre albedrío, porque claro, ayer me planteó eso como el director, o sea, la parte que va a ser la parte de dirección de, El programador. de la página web, el man me dijo, loco, ¿por qué? O sea, porque claro, yo planteo este mapita, así que sigue correspondiendo al centro cultural y, y me doy cuenta, ¿por qué? Si ya la expo va a ser virtual, ¿por qué voy a seguir refiriéndome a este espacio? Si ya el espacio ya me sirvió en su momento y como que solo sería por nostalgia, ¿cachas? Por nostalgia. Además me dijo, tú estás planteando aquí, o sea, el mapa ya te plantea un recorrido. Las salas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta las 6, digamos, ya. Claro. Y no, espérate un segundo. Sí, sí. Y, 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 y es como Santiago, que, ujú, sí, cuando, cuando lees la obra de Borges,
y te das cuenta que su forma de pensar es laberíntica, que me parece que pasa contigo también, ¿no? Entonces es un laberinto de espacio, un laberinto de tiempo, un laberinto de palabras, un laberinto de imágenes, un laberinto interior, un laberinto exterior. Eso es importante considerar. Es decir, cuando tú te liberas del espacio tal, ¿no? Del espacio centro cultural, te das posibilidad de entrar en este otro, en este laberinto, ¿no? Que es tu propio laberinto, pero es un laberinto filosófico. Ujú. Y por supuesto de imágenes y de dibujos y de sonidos y de videos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la respuesta entonces va a ser un recorrido laberíntico. Ujú. Qué a lo bestia. Ahí te Como mandé un para que la mensaje para... gente entre diciendo qué chuchas estoy viendo y salga como qué rayos ¿Qué vi? estoy viendo. Así, Ahí te mandé un mensaje al privado para que le revises. de una. Ujú. Y ustedes me parece que ya acabaron. ¿Ya acabaron el semestre? ¿Qué está pasando en el mundo Ya académico? mismo. O sea, esta sería nuestra última clase. Ajá, que justo te invité a esta clase porque el lunes teníamos la evaluación y digo, siempre luego de la evaluación es demasiado estrés, ¿no? Demasiada tensión. Entonces era un buen día hoy para invitarte ya un Que ya poco. acabaron, ya hicieron la evolución. Ya hicieron la evaluación, ya hicimos. Súper. Entonces era mucho mejor, más relajados ahora. O sea, ya sin tanta presión, ¿no? Estamos terminando, o sea, taller se está terminando hoy y Taller 8. no es taller 7. De taller 8 está aquí Antonio. Hola, Hola. Antonio. Y estaba Nicole Serrano, me parece que estaba. Ajá. Y Noemí. Y los demás, ya somos de taller 7, es decir, les falta todavía un semestre más de trabajo. Me parece chistoso porque uno está en primer semestre en un día, luego ya estás en octavo de la nada, no sabes, bueno, también porque el mundo como que de repente se aceleró demasiado. Y bueno, a mí me pasó que de repente sigo sintiendo que estoy en octavo, o sea, aún no me gradúo, ¿qué está pasando? Así como el tiempo pasa rápido y lento, Ujú. siempre. Sí. Sí, también este semestre ha pasado rapidísimo. Entonces parecería que no hay el tiempo suficiente para el desarrollo de la obra. Sin embargo, hay, de alguna manera hay, ¿no? Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo como prioritario también, ¿no? Sí, no se apuren, no se apuren. Yo sí les digo como si tienen como, dense el mayor chance para hacer la obra, porque yo me acuerdo que con la Pilar queríamos que yo me gradúe en mayo, creo. Junio, pero En junio ya te tengo que graduar y de mencionar. repente yo se lo dije, Pilar, no lo voy a lograr, no voy a lograr lo que quiero si. Y ahora estoy dudando así como si hacer a mediados de agosto la expo o a finales de agosto o a comienzos de septiembre, no sé. Pero aprovechen como todo el tiempo para su obra. En verdad es lo más importante, como creo que eso es para lo único que como que entramos a la carrera, o sea, como para sacar nuestra obra. No sé si todos quieren dedicarse a la producción artística, pero Simón. Además que esa es nuestra vida también, ¿no? O sea, el hacer esta obra. Por eso, o sea, muchos sentimos que estamos aquí por eso. Entonces, por esa razón hay que darle la prioridad máxima.
Oh, sí. Ujú. Bueno, Ok. un súper gusto. Y muchas gracias, Santi, por tu presencia. Santiago, quisiera solamente decir esto que me decías en una reunión anterior. El esfuerzo y el trabajo constante da sus frutos. Eso me decías en relación a, a todo el trabajo que has tenido, ¿no? Y digamos, a las experiencias satisfactorias que has tenido en la creación de la obra. Sí, la constancia es algo muy hermoso. Eso Así. me lo enseñó el Tao y mis clases de Tai Chi. Buenísimo. Qué chévere. Le preguntaste a la persona que te leía el Tao, ¿quién te debe dirigir la tesis? No, eso ya lo sabía. Ya. Y era la profesora más espiritual. Tenía que ir por la profesora más zen y espiritual. ¿Quién Para es? que... ¿Quién es? Yo creo que Pilar, ¿no? ¿O quién? Leila Pilar es mi directora. Ah, qué belleza. Buenísimo. Claro, no, yo sí necesitaba como un enfoque como mucho más centrado. O sea, o sea, entendía que la Pilar como que contempla mucho la espacialidad y muchas cosas como muy profundas. Y claro, en cambio mi obra es así como muy ruidosa, muy como dispersa. Entonces yo Pero es sabía que, profunda. ajá, yo sabía que me iba a entender muy bien con la Pilar y hasta ahora nos hemos entendido súper bien, ¿no? Ujú, así es. Qué chévere. Ujú. Gracias, Santiago. Muchas gracias por estar aquí. Y entonces, suerte con tu exposición virtual. Sí, aún falta mucho camino, qué bestia, no me lo Pero creo. tienes que hacer un corte. Tienes que hacer un corte. No, 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 voy a sacar ya la expo final, o sea, Ya, ahí muere, pero digo, me falta mucho. Estos meses van a ser de intenso trabajo. ya, excelente. Qué bueno. Disfrútalo. Ujú. Te felicito por tu trabajo. Nos vemos el lunes. Ya. Chao. Felicitaciones, Santi. Sí, felicitaciones. Felicitaciones, Santi. Felicitaciones, qué buen trabajo. Buenísimo tu trabajo, Santi, muchas gracias. Gracias. Ujú. Adiós.